Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Hoy hay un mensaje muy especial para nuestras vidas y se trata del llamamiento de Samson para el servicio de Dios. Un llamamiento que Dios quiere hacer a cada uno de nosotros y que Dios ha hecho realmente a cada uno de nosotros cuando hemos conocido la salvación, cuando hemos conocido su nombre, cuando Él nos ha salvado y nos ha perdonado. Él nos llamó para un servicio excelente, que tenemos una obligación, un compromiso con Dios por esa unción y esa pasión que puso en nuestro corazón, y eso requiere que nosotros seamos obedientes a ese llamado. Así es que vamos a aprender algo muy importante, y es muy importante que nosotros pongamos atención porque hay una enseñanza especial para nosotros. Dios les bendiga, les guarde. Regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Tenía que guardarse de no tocar muerto. No podía ir a ningún sepelio, no podía estar cerca de los muertos, no podía estar eso, no podía tocar a los muertos, porque él era una persona consagrada a Dios. Tampoco, hermanos, debería de beber vino. Esas eran algunas de las cláusulas que estaban dedicadas para un hombre que era nazario. La otra cosa que ellos tenían que hacer, hermanos, es que tampoco se deberían de cortar el cabello. El cabello era una señal de consagración, era una señal que ellos tenían que guardar. Entonces, hermanos, cuando nace Samson, los padres se preocupan por su educación. Y, hermanos, parece que no hacen muy buen trabajo, porque entre la vida de Samson y la vida de Samuel hay una diferencia bastante grave. ¿Y cuál es la diferencia? Era en la educación que tuvieron, porque en la vida de Samuel parece que la educación no fue muy buena, pero en la vida de Samson parece que no fue muy buena la educación, pero en la vida de Samuel su madre se encargó de esa educación. Mi esposa decía que llevó al niño cuando tenía 3 años. Esa formación de un niño de meses a 3 años, hermanos, a 6 años, es una formación increíble que los niños van a aprender y van a tener en sus vidas, cuando se les enseñan los valores, cuando se enseñan, hermanos, el respeto, cuando se les enseñan los valores que aprendimos, la cortesía, la amabilidad, hermanos, todas esas cosas, la seguridad de ellos mismos. Cuando usted enseña a su hijo la educación que nosotros heredamos de nuestros padres, si es que heredamos, entonces ellos van a aprender, ellos pueden aprender, hermanos, de lo que nosotros les enseñamos. Pero si no les enseñamos, entonces va a haber algunos problemas en la vida de cada persona que va a enfrentar esta vida. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la educación de nuestros hijos. Como les dije al principio, los príncipes de Inglaterra están preocupados por su hijo, buscan la mejor escuela. Ana proveyó la mejor escuela para Samuel, de manera que cuando Samuel fue llevado al templo, hermanos, qué increíble historia, hermanos, qué increíble valor de madre. Fue y dijo: ¿qué lugar hay más seguro para mi hijo? Yo lo voy a educar. Cuando él llegue a la casa de Dios, él va a tener principios que yo le voy a enseñar. Respete al sacerdote, salude cuando pase, sea humilde para recibir la corrección, sirva a Dios con todo su corazón. Todas esas enseñanzas que Ana le transmitió al niño, hermanos, le sirvió en su vida para ser un nazario, un consagrado a Dios todos los días de su vida, de manera que este Samuel jamás se apartó de las cosas de Dios. Entonces ahí están más o menos los votos que se necesitaban para ser un nazario, cosas que ellos tenían que buscar, hermanos, tenían que buscar con todo su corazón. Vamos a continuar. La responsabilidad del escogido de Dios tiene un propósito. Dios escoge a Samson y le dice que él va a salvar al pueblo de Israel.
Entonces, hermanos, le da unas recomendaciones que hacer. Y que ya dije anteriormente, no bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, navaja no pasará por sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un propósito, el mismo propósito que Dios tiene para tu vida. Porque no es la casualidad que nosotros hayamos conocido el poder del Evangelio, no es la casualidad de que Dios nos haya salvado solo para hacer ¿qué? Para ser un borracho, para ser un detractor, para ser, hermanos, un vago, un delincuente. No, la consagración de la persona que Dios escogió necesita atender estos requerimientos de santidad a Dios para poder ejercer correctamente su ministerio. Y este ministerio que Dios le dio a Sansón era, hermanos, de gobernar el pueblo de Israel y de defenderlos en contra de sus enemigos. Entonces nosotros tenemos que aprender ese principio en nuestras vidas, que nuestra vida ha sido escogida para que nosotros sirvamos a Dios y defendamos la fe de nuestro Señor Jesucristo y sepamos nosotros poder ayudar a otros dentro de la santidad que Dios ha preparado para nosotros. Porque por eso, hermanos, no tomaban vino, porque por eso no se emborrachaban, porque por eso, hermanos, no tocaban muerto, porque por eso no se cortaban el cabello. Y eso era una señal muy visible en cuanto a las personas que eran consagradas a Dios. Las mismas condiciones que Jesús pasó cuando Él fue un nazario aquí en la tierra. Por ejemplo, incorrectamente hemos decidido que Jesús inventó el vino y que él también tomó vino. Él jamás tomó vino. Él no podía tomar vino. Él era nazario. Él no podía tomar vino. Para los que no saben de esto, Él nunca tomó vino. ¿Ok? Prometió que un día lo iba a tomar en el reino de los cielos con nosotros, pero Él nunca tomó vino aquí en la tierra. Entonces, todas esas condiciones, todos esos requisitos que Dios demanda de nuestras vidas, son, hermanos, para el servicio de Dios. Son, hermanos, para la protección de nuestros familiares, para ayudar a otras personas a que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Samuel, hermanos, estos principios le iban a servir al siervo de Dios para poder acercarse a Dios. Y Samuel dice que cuando el pueblo de Israel se desesperó porque los filisteos venían en contra de ellos, dice que los hijos de Israel le dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de los filisteos. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó y lo entregó en holocausto a Jehová. Clamó Samuel a Jehová por Israel y dice la Biblia que Jehová lo oyó. Los requisitos que Dios demandaba en cuanto al procedimiento para que Dios escuchara la oración, Samuel los llevaba a efecto. ¿Por qué? Él era un sacerdote, hermanos, como usted, como yo, que Dios nos escogió para un servicio. Sabemos qué hacer para podernos acercar a Dios. Él se consagra, sacrifica un cordero, clama a Dios y dice, y Jehová le escuchó. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los principios de santidad, siempre Samuel procuró guardarlos. No así Sansón, hermanos. Sansón, hermanos, empezó su vida con un problema que al final vamos a ver ese problema tan grave que existe muchas veces en los siervos del Señor, y es vivir de lo que miramos, de lo que nos agrada a nuestros ojos. Dice la Biblia, hermanos, que Sansón descendió a Timar y vio en Timar una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué tenía que hacer un siervo de Dios? ¿Qué tenía que hacer un hombre consagrado a Dios fijándose en las hijas de los filisteos? Póngase a pensar eso. Los hijos de Dios enamorándose de los endemoniados, de los hijos del diablo. No había una razón, hermanos. Pero
Los padres de Samsón no podían hacer nada contra él, porque parece que no lo educaron muy bien. Y cuando nosotros no educamos muy bien a nuestros hijos no nos van a respetar. Yo no sé cuántos de ustedes, yo los he oído decirles a ustedes, a sus hijos, a sus hijos, a su hija, mamacita, mi reina, ¿qué quiere? Mi hijito, mi rey, ¿qué quiere? Se hacen dioses, se hacen príncipes, de manera que si el niño quiere algo, se lo dan porque él quiere, no porque sea necesario, no porque sea lo correcto, sino porque él quiere. Y eso fue lo que pasó con los padres de Samsón. No podían oponerse a lo que dijo. Dice, subió y se los declaró a su padre y a su madre. Dijo, yo he visto en ti, madre, una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomen por mujer. Porque era la costumbre que los padres iban a hablar con los otros padres. Su padre y su madre dijeron, no hay mujer en las hijas de tu pueblo, entre tus hermanos, en todo tu pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos, incircuncisos, pecadores, malvados. ¿Qué te pasa? Y Samsón respondió a sus padres, tómame esta mujer porque ella me agrada. No porque era la voluntad de Dios, no porque Dios se la había puesto, no porque Dios se la mandó. ¿Saben? Una de las cosas que he aprendido en mi vida es que Dios siempre tiene a alguien para nosotros. Increíblemente, Dios siempre tiene a una persona especial para nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos adelantamos, cuando nosotros queremos agradar a nuestros ojos, ahí es cuando nosotros fracasamos. Porque Dios siempre ha tenido algo para nosotros, pero nosotros nunca hemos podido esperar. Siempre nos hemos ido por otro camino, siempre buscando lo que nos agrada a nuestros ojos. Porque es bonita, porque se mira bien, porque es que esto. ¿Qué no podemos decir cuando nuestros ojos se fijan en algo que nos agrada, hermanos? Aunque los padres nos digan, pero no estás viendo la clase de persona que es, pero no estás viendo cómo trata a su papá, cómo trata a su mamá, no estás viendo lo desobediente que es, no lo ves tú, ¿cómo te va a tratar a ti? No me importa, a mí me agradó y yo quiero casarme con ella. Ok. Hermanos, la unción que Dios puso en nuestras vidas, la santidad que Dios requiere de nosotros, merece una atención muy especial. Y la vida de Samsón nos va a dar una lección esta mañana. Samsón, hermanos, fue a Timnat a buscar mujer, mientras que en el libro de Samuel dice que Samuel ministraba en la presencia de Elí. Mientras que Samsón iba a buscar mujeres, Samuel se consagraba a Dios. Los dos eran nazarios, los dos eran consagrados a Dios. Y ese es el mismo panorama que se puede ver en la iglesia entre una persona que Dios ha llamado para su servicio, pero que se rehúsa a servir a Dios como conviene o como Él manda, sino que lo hace a su manera, a su forma de ser, y no le importa. Cuando él va a ver a esta mujer, dice que se encontró con un león. Y cuando se encontró con ese león, dice que de repente le vino la fuerza de parte de Dios y agarró ese león, lo destrozó como quien destrozó un cabrito y lo mató, y no le dijo a sus padres, dejó el león muerto. Cuando él regresó para tomar a su esposa, en el hocico del león había un panal de miel, y él tomó el panal de miel y se lo fue comiendo y se los dio a sus padres, y no le dijo de dónde lo había él tomado. Hermanos, cuando Samsón ve el panal de miel, se le antoja la miel, y él, pero no puedes tocar el muerto, tú no puedes hacer eso. Ay, ¿qué importa? No importa, al fin que nadie me ve. Y él toma del panal, toca el león muerto, cosa que él no debería de hacer, porque él era consagrado a Dios, pero su deseo, su apetito carnal, lo hace, hermanos, desobedecer a Dios, por un deseo simple y sencillamente de glotonería, de un deseo carnal que no tiene nada que ver. No se pudo abstener, dice, wow, un panal de miel, ¿cómo me gustaría comerlo? Pero no,
yo no puedo tocar ese león, estoy consagrado a Dios, yo no puedo hacer eso. Yo no sé cuántos cristianos van y tocan muerto, cosa que no deberían de hacer, van y lo hacen. Hay una película que se está anunciando y que todos y la gente va a ver esa película y no les importa su consagración. No, es que la nueva versión de La Bella y la Bestia, y que hay que ir a ver, y esa película que es horrible, hermanos, que trae una influencia satánica a nuestros hijos. La gente lleva a sus hijos y tocan muerto. Y no saben que la consagración que Dios puso en ellos la están violando. ¿Por qué? Solo por un apetito carnal que la gente siente. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que las cosas de Dios son siempre rectas. ¿Qué pasó, hermanos? Dios dejó que se casara. Dios, hermanos, no le impidió a Samuel que se casara. Y así es que, como a él no le importó, se casó. Su madre y su padre no sabían que esto venía de Jehová. Yo busqué en el diccionario la palabra venía de Jehová y no hay nada. No hay ninguna respuesta que me diga que eso venía de Dios. Simple y sencillamente lo entiendo, que Dios permite muchas veces que hagamos lo que nosotros queramos. Él respeta nuestro libre albedrío y dice, ¿quieres hacer esto? Hazlo. Pero recuerda, va a tener consecuencias. Pero no parece así, hermanos. No parece así que las consecuencias se desarrollan inmediatamente. Digo, hermanos, que sus padres creían que venía de Dios, pero simplemente Dios dejó que ellos tomaran, hermanos, su decisión propia, el libre albedrío. Como Ana tuvo un libre albedrío, se podía quedar con su hijo, después de que lo había ofrecido a Dios. No, pobrecito mi hijo, tan lindo que está. Si yo no tenía hijos, si él me dio un hijo, qué bonito. Yo no lo voy a llevar a la iglesia. Yo le prometí a Dios, pero él no va a decir nada que me quede con mi hijo. No, hermanos. Ella tuvo ese valor, ese coraje, esa decisión de decir, yo prometí a Dios este hijo y yo se lo doy a Dios. Y mientras Ana, hermano, le daba a su hijo al Señor, dice la Biblia que Samuel, hermanos, ministraba a Dios. Y dice la Biblia que Samuel, hermanos, oía la voz de Dios. Mientras que Sansón se andaba divirtiendo con rameras, con prostitutas, hermanos, mientras que Sansón andaba haciendo el pleito, el lío, mintiendo y haciendo cosas que no debía de hacer porque era un consagrado a Dios. Piensen esta mañana en la unción que Dios ha hecho. Piensen esta mañana en el llamado que Dios ha hecho a tu vida. ¿Será bien que tú toques muerto? ¿Será bien que tú te rapes la cabeza? ¿Será bueno que tú violes y tomes vino? Cuando Dios ha dicho que no debes de hacerlo porque tú eres especial, tú eres consagrado a Dios, no debes de hacer eso. Pablo dijo, poca levadura leuda toda la masa. Y cuando nosotros nos justificamos y queremos servir a Dios a nuestra manera, decimos, no, yo creo que esto no es muy importante para Dios. Mucho cuidado con eso, hermanos. Cuando hay algo en la palabra de Dios, todo es mucho cuidado, todo es muy importante. Debemos de entender eso. Qué lástima que ahora lo entendemos diferente. Y cuando lo volteamos a la gracia, y cuando lo volteamos a que Dios no va a decir nada, que esto no significa nada para Dios, mucho cuidado con eso, hermanos, porque eso fue lo que le pasó a Sansón. Él dice que hizo una fiesta de acuerdo a cómo hacían los jóvenes en aquel entonces. ¿Ok? Dice que él hizo una fiesta en su matrimonio, se emborrachó, tomó vinos como todos los jóvenes. Hermanos, ya él había tocado muerto, él ya había violado los principios morales, espirituales que él no debía de hacer. Y aunque se oculten, hermanos, aunque la gente se oculte, el pecado siempre va a salir a flote. Hay personas que engañan a sus esposas y se van por allá y de repente se les quiebra el carro en Waikiki y no hayan qué hacer, le llaman a la esposa, mira, se me quebró el carro y ¿dónde estás? En Waikiki. ¿Y qué estás haciendo ahí? Nosotros no tenemos nada que hacer en Waikiki.
No, pero es que nada. Dios siempre revela el pecado. Y siempre cuando las personas tratan de ocultarse, por más que quieran, hermanos, siempre el pecado sale a flote. De una y de otra manera, siempre saldrá a flote. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene un llamado para tu vida. Porque Él no quiere, Él no acepta tus decisiones que tú haces delante de Dios. Él no las acepta, hermanos. Porque tú tienes el conocimiento de Dios. Si no lo tuvieras, otra cosa fuera. Pero cuando Dios te llamó, Él te instruyó. Los reyes de Inglaterra se preocupan por su niño. Ese niño ya está instruido, hermanos, perfectamente al respeto a sus mayores. Cuando ese niño crezca, va a ser un niño cortés, amable. No porque sea príncipe le van a enseñar que sea orgulloso, altivo, soberbio, que cuando pase la gente, sus líderes, ni siquiera lo pele y los mire con desdén. No. Aunque sea un príncipe, le enseñaron los principios espirituales, los principios básicos de la vida de un ser humano correctamente. Eso que no conocen de Dios, hermanos, cuánto más nosotros que conocemos de Dios debemos de enseñar a nuestros hijos. ¿Saben ustedes, hermanos? Uno de los problemas que hay en el mundo en nuestros días es que las nuevas generaciones no saben cuidar a sus hijos, no quieren cuidar a sus hijos, no les importan sus hijos, tienen muchas cosas que hacer, tienen amigos, tienen deporte, tienen el Facebook, tienen la televisión, tienen las novelas, tienen la radio, tienen cuánta cosa de entretenimiento tienen los padres. Fueron padres por equivocación, tuvieron hijos por equivocación, pero ya están aquí, dale la pacha y vamos a seguir en la computadora. Cámbialo y dale cualquier cosa ya. Y ya cuando empiezan a crecer, ponle en la televisión ahí. Y cuando crecen un poquito más, cómprale un juego de Nintendo y ahí se va a estar todo el día. Y siempre buscan un babysitter para él y nunca le prestan la atención correcta a sus hijos. Estamos en una crisis bastante fuerte, hermanos. Muy, muy fuerte. No hay, por eso el niño dice, yo quiero esto, ok, está bien, aquí está. No, que yo no quiero esto, ok, no quiere esto. No, que les falta el respeto, les pega, eso que eso es bien chiquito, no se preocupe. Y siempre, hermanos, están mal enseñando a sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen otras prioridades, tienen otras cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer, hermanos. Pero Dios les encargó un tesoro. Dios les dio a ustedes un príncipe, el cual debe ser educado de acuerdo a la palabra de Dios que ustedes conocen. Y cuando no lo ponen en práctica, ¿qué creamos, hermanos? Gente soberbia, altiva, que no tiene respeto a sus superiores, que no sabe ser amable, que no sabe ser cariñoso, que no sabe dar, que solo sabe quitar. Todas esas cosas, hermanos, son principios que el diablo trajo a la vida de las gentes para estorbar el llamamiento que Dios hace a sus vidas. No es el plan de Dios que tú seas destruido, no es el plan de Dios que te venga el mal, nunca ha sido el plan de Dios eso. Pero Dios en su infinita misericordia, de una y de otra forma, te lleva por medio de la corrección, por medio del castigo, por medio te estorba, hermanos, para que tú no te desvíes. Dice en el libro de Job, de una y de dos formas Dios habla al hombre: cuando viene la enfermedad, cuando está en el dolor, cuando viene un predicador y le habla la palabra, Dios le habla. ¿Para qué? Con el propósito de rescatarlo y de que no muera en el pecado. Cuando la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual trataba como su amigo, hermanos, qué fracaso, hermanos. Sansón dice, ¿qué pasó? ¿Y mi mujer? No, dice, ya salimos a otro. ¿Cómo que se le dieron a otro? Todo lo que tú hagas mal, alguien te lo va a quitar. Porque no te pertenece, no era tuyo. Entiende eso, no te pertenece. Recibe lo que Dios te da, y cuando Dios te lo da, nadie te lo puede quitar, porque Dios te lo da. Samsón, hermanos, los amenazó. ¿Con qué esas tenemos? Pues les juro que no voy a descansar hasta acabar con todos ustedes. De inmediato, dice, los atacó con furia y mató a muchos de ellos. Luego se fue a su cueva que estaba en la peña de Etam y ahí se quedó.
para que vean que Dios está conmigo. El triunfo y la victoria es de Jehová, gloria a Dios. Pese a todo lo que he hecho mal, todavía Dios está conmigo. Y es cierto, hermanos, y es cierto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un llamado para tu vida. Pero el que tú vayas y te revuelques en el lodo no es la voluntad de Dios. El que tú procedas de una manera soberbia no es la voluntad de Dios. El que tú ignores el legado de tu llamamiento, de tu consagración a Dios, es muy peligroso. Porque Dios te tiene en su vista, porque Dios te está mirando, porque Dios está siguiendo tus pasos. Y aunque parece que todo te va bien como a Sansón, un día le tienes que dar cuentas a Dios y tienes que parar. Ok, los filisteos buscan desquitarse de Sansón, pero Dios no se los permite. Cuando Sansón, hermanos, peleó contra ellos, Sansón derrota a los filisteos en Lejí. Los filisteos, hermanos, subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lejí, hermanos, y fueron a buscarlo. Los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a aprender a Sansón hemos subido para hacer como él nos ha hecho. Cuando nosotros, hermanos, faltamos al llamado de Dios, a la consagración, violamos el nazareo que Dios nos ha dado, la unción que Dios nos ha dado, ponemos en riesgo a nuestra familia, ponemos en riesgo nuestro matrimonio, ponemos en riesgo nuestro trabajo, ponemos en riesgo nuestra iglesia, ponemos en riesgo el nombre de Dios, ponemos en riesgo muchas cosas, hermanos. Pero muchas veces no pensamos y no nos importa porque queremos simplemente satisfacer nuestra carne, satisfacernos a nosotros mismos. Dice, hermanos, que los filisteos subieron para tomarlo y le dijeron sus conciudadanos, sus compañeros, le dijeron: mira, Sansón, hemos venido, dice, para entregarte a los filisteos. Y dice: júrenme que ustedes no me van a matar. No, no te vamos a hacer nada, pero miran la que nos has puesto. Todo lo que has hecho ahí con los filisteos. Te gustan sus mujeres, andas de malvado, siempre andas viviendo con ellos, participando con ellos. ¿Qué tienes tú que estar haciendo ahí? Ahora mira en la que nos pones. ¿Sabes qué? Tú tienes que responder por ello. Dice: ok, amárrenme. Y lo amarraron, hermanos, y se lo llevaron. Y cuando se lo llevaron, dice la Biblia, hermanos, que cuando los filisteos lo vieron, se alegraron. Dijeron: Dagón nos ha entregado a este malvado, lo vamos a sacrificar. Pero Dios todavía estaba trabajando con Sansón, como Dios sigue trabajando con nuestras vidas. Y por eso no ha permitido que nuestros enemigos se enseñoreen de nosotros, porque Él puso su unción en nosotros. Y su unción que está en nosotros nos va a ayudar. De manera que cuando ellos vinieron, Sansón rompió las cuerdas como estopa quemada. Él la rompió, hermanos, con el poder del Señor. Y fue y atacó, hermanos, a los filisteos. Y dice que los dominó, los mató, dice, y que se desquitó de ellos. ¿Qué armas tenía? Ni una espada tenía, porque los filisteos eran los dueños de las espadas. Ellos eran los herreros, los que afilaban los cuchillos. Ellos pagaban por afilar su asadón a los filisteos. Pero ¿qué importa, hermanos, cuando Dios está contigo, las armas que uses? Dios siempre va a proveer para que tú tengas fuerza. Una quijada de burro fue suficiente para matar 1000 gentes. ¡Pum! Con una quijada de burro. ¿Por qué? ¿Porque Sansón era muy fuerte? No. Porque tú eres muy fuerte, porque oras mucho, Dios te concede el triunfo. No, es por su misericordia, porque Dios está tratando con tu vida. Dios está viendo tu caminar, pero Dios dice: otra oportunidad. Eso es lo que es la gracia, hermanos. Eso es lo que es la gracia. Las oportunidades que Dios nos da de corregir y de hacer lo bueno, y que Dios espera que lo hagamos sin que Él tenga que intervenir. El que dijere: pequé y pervertí lo recto y nada me ha aprovechado, dice que Dios tendrá misericordia de él. Por eso el arrepentimiento es muy especial. Hace unos días escuchaba un canto que no me gustó mucho,
Y no me gustó por la razón que decía, Señor, yo peco contra ti, pero vengo en oración y me perdonas. Oh Señor, yo transgredo tus mandamientos, pero vengo contra ti y tú me perdonas. Señor, soy un malvado pecador, pero gracias a tu gracia bendita vengo tú y tú me recibes. Señor, hay un sinnúmero de faltas, hermanos, como si se estuviera gloriando de todo lo malvado que es, pero al fin y al cabo, pues Dios lo perdona. Qué equivocados, hermanos. Cuando la ley de Dios es perfecta, es recta, y sus mandatos son divinos para que nosotros, que somos de Él, los obedezcamos. Si no fuéramos de Él, pues no había problemas, hermanos. Los hijos de Balaam, los hijos de Astarot, los hijos del diablo, no tienen ese compromiso, y pueden vivir como ellos quieran, no hay problema. Pero no tú, hermano. No yo, hermanos. Tenemos un llamado de parte de Dios. Dios nos separó, nos dijo, tú vas a hacer eso en tu vida. ¿Por qué tenemos que dejar de hacer lo que Dios nos puso que hiciéramos? Él lo hizo para su gloria y su honra. Entonces Él deja, hermanos, que nosotros sintamos el sabor de la victoria en nuestra desobediencia, en nuestra altivez, en nuestra soberbia. Él lo permite, hermanos, con el propósito siempre de que su gracia la extiende para nosotros. Pero, hermanos, la historia de Samsón no es muy buena. A pesar de que Samsón solo vivía para agradar a sus ojos. Fue Samsón a Gaza y otra vez, ¿qué hizo ahí? Vio a una mujer. Hermano, esa mirada de Samsón promiscua, esa mirada de Samsón tiene mucho que enseñarnos a los varones. Tiene mucho que enseñarnos a los varones. Los varones siempre tenemos esa tendencia de mirar. Y si es bonita, pues miramos. Y si es bella, pues también miramos. Y esa tendencia de mirar es una tendencia, hermanos, satánica, cuando nosotros no sabemos dominar los deseos de nuestra carne. Decía uno por ahí, pues si de por sí soy sonriente y luego que me hagan cosquillas, pues más me voy a poner. No podemos nosotros confiar en nosotros mismos. No hay nadie, dice Proverbios, que se eche fuego a su seno y no se queme. Si tú sabes que la debilidad son las mujeres, ¿qué tienes que estar haciendo en Waikiki? ¿Qué tienes que estar haciendo en lugares que no es debido? ¿Qué negocios tienes tú ahí? ¿Ensuciar tu mente? ¿Cortarte el pelo? ¿Tomar vino? ¿Violar los mandamientos de Dios? ¿Tocar muerto? ¿Esos son los propósitos de Dios? No para tu vida, no para ti, hermano. Esas cosas las hacen los impíos, los indignos. Dijo Ana, dice, los impíos perecerán y tropezarán y irán al Seol, pero de Jehová es el que da la fuerza. Samsón tenía esa fuerza, hermanos, y basado a eso, no le importaba. Se fue a Gaza, vio una ramera, se llegó a ella, los filisteos dijeron, Samsón está aquí, vamos a agarrarlo. Pero esa noche Samsón se levantó temprano, hermanos, en la madrugada, tomó las columnas de las puertas, agarró una de un lado, otra de otro lado y se las llevó hasta el cerro, dando muestra de su poder en Dios. Dando muestra de su poder en Dios. Porque quiero decirles, hermanos, que lo que Dios preparó para tu vida, era una vida de obediencia. Samsón con las rameras, mientras que Samuel, hermanos, el día que él se enfrentó al pueblo, cuando despreciaron a Dios y cuando ellos quisieron rey, Samuel dice, ¿qué le está pasando? Samuel se sintió celoso por Dios y dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Eso es pecado delante de Dios. Pero Dios le dijo, ¿y a ti qué? ¿Tú estás celoso por mí? Porque él ya no iba a ser el profeta. No, déjalos. Habla con el pueblo. Y cuando él habla con el pueblo, les dice, ustedes están delante de la presencia de Dios, que aquí estoy. Dice, díganme ustedes cuándo me he dejado sobornar. ¿Cuándo de ustedes han visto que le he pedido su asno y no se lo he entregado? ¿Cuándo de ustedes me han visto que he hecho algo malo? Díganmelo. Y el pueblo, hermanos, que lo conocía, dijo, no, nunca has hecho nada. Nunca nos has informado, nunca te has dejado sobornar. ¿Qué diferencia, hermanos? Samsón tenía la unción. Samsón tenía el llamado de Dios. Samsón
tenía los votos nazarios en su vida, y, aunque los violó, pero Dios se los había dado. Samuel, lo mismo, pero Samuel es una persona muy diferente. La persona de Samuel son la persona que tú tienes que ser, que tú tienes que guardar, que tú tienes que entender. No satisfagamos los deseos de nuestra carne. Que Samson era muy fuerte, pues más o menos como puse a este fuerte aquí, ¿no ves? Porque siempre en la escuela dominical, en las clases que nos dan, siempre ponen figuras de Samson como un Arnold Schwarzenegger, un hombre bien tremendo, así bien ponchado, como dicen en México, bien robusto. Él no era así, hermanos. Ana dice esta mañana en la rema, Jehová es el que da la fuerza. Él era un hombre como nosotros, hermanos. A ver, párate, Carlitos. Carlitos, miren, Samson, así era Samson, hermanos. Con el poder de Dios, este es Samson. Sí, gracias, mi hijo. Él no era así, hermanos. Porque miren lo que dice. Después de eso aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. ¿Qué tienes que hacer con los inconversos? ¿Cómo tú te puedes enamorar de alguien que es enemigo de Dios? Hermanos, por favor, enséñenles a sus hijos, muéstrenles a sus hijos la palabra, enséñenle. ¿Usted quiere el fracaso de sus hijos? ¿Usted quiere que sus hijos fracasen? Yo no, hermanos. Ustedes han escuchado a mi esposa, les daba hasta con el cuero, hermano, y les daba y les oraba por ellos, ayunaba por ellos, pero también les fajaba el cuero, hermanos, para que entendieran que las cosas de Dios son serias. ¿Nos costó trabajo? Claro que sí, pero supieron honrar a Dios y lo seguirá haciendo, como testificó mi esposa. Hermanos, no tenemos nada que hacer con los incircuncisos, no tenemos nada que hacer con los hijos del diablo, pero si usted lo hace a sabiendas que la unción de Dios está en usted, bueno, espere las consecuencias, no hay ningún problema. Porque déjeme decirle que el llamado que Dios puso en su vida, Dios le va a pedir cuentas por el simple hecho de que usted sabe de ese llamado. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. ¿Ellos sabían que era fuerte Samson? Sí sabían que era fuerte, pero no sabían por qué. Porque era así como Carlitos. Si hubiera sido Arnold Schwarzenegger, que llega ahí bien grande, bien ponchado, dice, es absurdo decir en qué consiste su fuerza. Pues no lo estás viendo. Es grandísimo, es bien fuerte. Pero Sansón no era así, hermanos. Qué lástima que a veces no entendamos la palabra y nos imaginemos cosas que ni son. Dios es el que da la fuerza. Ana, en el capítulo 2, en su declaración, su oración, dice, Dios es el que da la fuerza. Él enriquece, Él empobrece, Él quita, Él da. Él tiene todo control. Entonces, hermanos, Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo podrás ser atado para ser dominado? Y le respondió Sansón. Fíjense nada más, hermanos. La insistencia de Dalila no era buena. Siempre que tú te juntes con un hijo de Satanás, por muy bueno que sea, hermanos, déjame decirte, por muy bueno que sea, te va a traicionar. Por muy bueno que seas, algo va a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque no es ahí donde Dios te quiere. No es ahí donde Dios quiere que esté. Así es que le dice, dime dónde está tu fuerza. Y le respondió Sansón, si me atares con 7 miembros verdes que aún no estén enjutados, entonces me debilitaré, seré como cualquiera de los hombres. Otra vez, hermanos, la mentira. ¿Quién te manda que andes de mentiroso? Una mentira te lleva a otra. Tú tienes que hablar verdad. No permita a Dios que tus hijos te oyen decir mentiras, hermanos. Que no te oigan tus hijos. Y casi siempre los hijos oyen. Mamá, la hermana fulana, el pastor te hablan. Dile que no estoy. Y luego los niños, dice mi mamá que no está. Ok, después le hablo. Como cuando llegaban a cobrar la renta a mi casa, siempre les decía, mi mamá decía, díganle que no estoy. Dice mi mamá que no está. Y el Señor hasta se reía. Porque hasta eso llegamos, hermanos, a permitir la mentira como algo normal en nuestras vidas.
Y eso no es posible, hermanos. No es posible. Di la verdad, porque la verdad te libertará. Vamos a continuar. La derrota de Samson. Aquí es donde viene la parte triste. Un día él le dice la verdad. Cosa curiosa. Samson viola los mandamientos, viola su santidad, se enamora de rameras, anda de lascivio, anda de mentiroso y anda haciendo cuanta cosa se le ha ocurrido hacer, como muchos de nosotros que a veces hacemos delante de Dios y que nos hacemos de la vista obesa. Pero, hermanos, un día Samson hace lo correcto, pues no lo correcto, pero dice la verdad. Y le dice a Dalila en qué consiste. Dice, mira, yo soy consagrado a Dios. Yo no debía de beber vino, pero tú sabes a qué me echo unas copitas contigo. Yo no debería de tocar muertos, pero pues yo, ¿a cuántos he matado? Ni en cuenta, eso no me ha molestado. Ese es mi deporte. Yo, dice, no debo de raparme, no debo de cortarme el cabello, porque el día que me corte el cabello, ese día me voy a debilitar. Entonces, dice, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Quién es el que da la fuerza? Dios. Y le dijo, Samson, los filisteos sobre ti. Luego que él despertó, él de sus sueños se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, hermanos, cuando Dios se aparta de ti. Porque entonces vas a sufrir las consecuencias que nunca sufriste. Porque Dios en su infinita misericordia te dio permiso, te concedió su gracia para que tú te corrigieras antes de que viniera el castigo. El que dijera, pequé, pervertí lo recto y nada me ha aprovechado, Dios tendrá misericordia. A los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Ahora sí, con que mirando a las muchachas, ¿no? Ándale. Le sacan los ojos. Lo que más él amaba, la lascivia, el pecado que había en sus ojos. Le sacaron los ojos, hermanos, lo metieron a la cárcel. Y ahí es a donde viene el mensaje. Ahí es a donde nadie de nosotros queremos llegar, en el momento en que hay que pagar la cuenta. Nadie queremos que nos pase nada, nadie queremos que el enemigo se burle de nosotros, nadie queremos que hagan burla de nosotros, nadie queremos que nos pase nada, nadie queremos que el juicio de Dios se realice en nosotros. Confiamos en su gracia bendita. Y qué bueno, pero no queremos dejar las cosas malas que hay en nuestro corazón. No queremos aprender a ser amables, no queremos aprender a ser humildes, no queremos aprender a ser sencillos, a ser confidentes, que confíen en nosotros. No queremos aprender a nada, no queremos, sino que tenemos nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de regirnos. Y cuando viene el castigo, entonces ahí pueden suceder 2 cosas. Una, ensoberbecerte más. 2, arrepentirte. Cuando Samson se ve en la cárcel y hace un recuento de toda su vida, de todo lo que ha hecho en contra de Dios, llora y le pide al Señor que lo perdone. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Y dice la Biblia, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Su arrepentimiento, su dolor que él sintió por haber desobedecido a Dios, dice que ahí en la cárcel su cabello empezó a crecer. Y hermanos, en ese momento que él se arrepiente a Dios, que llora delante de Dios y se arrepiente de su pecado, y dice, Señor, yo he pecado delante de ti, he ofendido, la consagración que tú me diste la eché a perder por mi desobediencia, por mi carnalidad, por mi falta de interés en ti. Señor, perdóname. Cuando Dios ve esto en nosotros, hermanos, Él va a tener misericordia de nosotros. Pero si nosotros no alcanzamos a valorar lo que Dios nos ha dado, qué triste será, hermano. Su cabello comenzó a crecer.
La unción de Dios, hermanos, volvió a su vida. Yo les aseguro que Samson jamás hubiera sido el mismo después de que Dios le hace pasar esta vergüenza. Vamos a terminar. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samson, nuestro enemigo. Viéndolo el pueblo, alabaron a sus dioses, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Dios te llamó a un ministerio para pelear contra los enemigos de Dios. ¿Por qué tenemos que parar ese llamamiento? Entonces aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos diviertas. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza que el enemigo nos tenga que humillar a este grado de que se burle de nosotros, se ría! Pues no que servían a Dios, pues mira cómo están, pues no que eran hijos de Dios, que no sé qué cosa. Y esas ofensas, hermanos, déjenme decirles, no son para ustedes, son para Dios, porque nosotros le hicimos quedar mal. Cuando David peca delante de Dios, Dios dice: mira, tú has pecado delante de mí, yo te he perdonado porque me pediste perdón, pero lo que hiciste, me la vas a pagar. Porque me pusiste en vergüenza delante de mis enemigos, porque hiciste que blasfemaran mi nombre. ¿Sabes qué? Yo te iba a enriquecer mucho, pero ahora ya no te voy a dar nada, para que se te quite. Yo había prometido que ibas a tener paz en tu casa, pero ahora, ¿sabes qué? Tus mismos hijos se van a matar entre sí, y la espada nunca va a faltar en tu casa, porque tú me desobedeciste. Nadie quiere estar en esa posición, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos habla, nos enseña y nos exhorta para orientarnos y guiarnos. Pero nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones que nosotros hacemos delante de Dios, que no le agradan, es una vergüenza muchas veces. Entonces Samson dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa, para que me apoyes sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y de mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Samson. Entonces clamó Samson a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y clamó a Dios con todo su corazón. Y cuando tú clamas a Dios con todo tu corazón, Dios sabe perfectamente bien que tú no le vas a volver a fallar. Después de esa experiencia que él pasa, hermanos, seguro que él no le iba a volver a fallar a Dios, pero ahora estaba pagando las consecuencias. La unción que Dios se había puesto en él, se había burlado de ellas, y como consecuencia le había venido este mal. Déjame decirte algo en esto, mi querido hermano y hermana. El propósito de la vida de Samson era reinar y defender al pueblo de los filisteos. Samson mató muchos filisteos durante toda su vida, se la pasó matando filisteos, pero nunca había matado a tanto, con tanta magnitud, como cuando él le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó y le concedió, hermanos, la fuerza otra vez para vencer y destruir a sus enemigos. Muere Samson en ese lugar, y ese es el peor momento en que nadie de nosotros quiere pasar esa burla, esa prueba. Hermanos, en esta mañana no tenemos nosotros por qué tener ese panorama en nuestras vidas cuando nuestra consagración a Dios ha sido marcada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Lo mismo que había en Samson, lo mismo había en Samuel, pero la vida de Samuel fue una vida de santidad toda su vida, a manera que el pueblo testificaba a favor de él. No así como Samson, hermanos.
Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba ahí, y lo que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. El propósito de Dios se llevó a cabo de una y de otra forma. Pese a la vida de desorden que vivió Sansón, Dios llevó a cabo su plan con un triste final para el que tenía que haber muerto con honor. Ahora muere entre el escombro, muere, hermanos, entre los fieros, muere, hermanos, entre sus enemigos. San Pablo dice en el libro de Colosenses: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El mensaje para nosotros, hermanos, la escuela que los príncipes escogieron para su hijo, que le enseñe a ser amable. ¿Saben una de las cosas que me llena mi corazón? Cuando los padres les dicen a sus hijos: vayan y saluden a los pastores. Y llegan los niños y nos abrazan y nos dicen: buenos días, pastor. Y los abrazamos porque los queremos mucho. Sus padres se han preocupado de hacer esto. Qué lástima que no todos los padres enseñan a sus hijos. A veces pasan y hasta nos pasan tirando, ni nos miran siquiera, hermanos. ¿Por qué? Porque no fueron enseñados. Qué tristeza. Pero déjenme decir, hermanos, es una vergüenza, porque los incircuncisos, cuando nos ven en la calle, dicen: oh, vi a fulano, vi a fulana, ni siquiera me habló. Pues qué clase de cristianos. Qué vergüenza, hermanos. Ponemos en mal el nombre de Dios y hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado solo porque nosotros no hemos sabido ser enseñados. Dios les bendiga, mis queridos amigos, una vez más. El llamado de Dios a nuestras vidas es muy importante. Ese llamado que Él hizo un día con nosotros, cuando Él nos llamó para conocer su santa palabra, es algo que ha quedado marcado en nuestras vidas y que por alguna razón hemos permanecido en ese llamamiento, porque ese llamado fue un llamamiento muy, muy serio para nosotros. Así lo hemos tomado. Claro que muchas veces cuando faltamos delante de Dios, Dios va a traer consecuencias adversas a nuestras vidas, para que nosotros entendamos que no debemos de actuar mal, porque nosotros hemos sido comprados y lavados con un propósito, y el llamamiento que Él ha hecho es un llamamiento santo. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, lo entendemos a través del mensaje de la palabra, y ahora estuvimos escuchando acerca de Samuel y la comparación entre Samuel y Samson. Los dos tenían un llamado, eran nazarios los dos, no tenían que tomar vino ni sidra, no tenían que tocar muertos, no tenían que cortarse el pelo durante toda su vida, y cuando ellos violaron su llamamiento, tuvo su consecuencia. Samson violó su llamamiento, mientras que Samuel se mantuvo fiel y firme, como es el deber de cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor. Nuestro llamamiento fiel y firme es obedecerlo y no violar la unción que Él ha puesto en nuestras vidas. Cuando nosotros violamos esa unción en nuestras vidas, vamos a tener consecuencias adversas que no son agradables a nosotros, que van a perjudicar no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, aún nuestra nación, nuestra ciudad sufre cuando nosotros somos malos ciudadanos, desobedientes, y que causamos conflicto y que causamos gastos a nuestra ciudad. Todo eso implica una vida de rebeldía. Por lo tanto, como siervos de Dios, como llamados por Dios, nuestra vida debe de ser una vida correcta delante de Dios. Como ustedes han visto, la vida de Samuel no fue una vida correcta, fue una vida que Dios llamó para un propósito, pero él siempre llevó ese propósito como él quiso, hizo lo que él quiso, o no hizo la voluntad de Dios según el plan de Dios.
como Samuel, que Samuel hizo un tremendo trabajo en el pueblo de Dios, lo defendió, oró por él, sacrificó por él, los mantuvo en el triunfo, en la victoria. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel delante de Dios, sus oraciones eran escuchadas. Qué lástima que muchas personas que escuchan el mensaje, que han sido llamadas al ministerio, que han sido llamadas a predicar, que han sido llamadas a pertenecer a ese pueblo de Dios, no lo han hecho correctamente y han jugado con su unción, como lo hizo Samson, en el pecado, en la lujuria, en el vicio, en lo que les agradaba a sus ojos. Eso no es correcto delante de Dios, porque Dios te escogió con un propósito y tú tienes que llevar a cabo ese propósito. Es que yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo, que si Dios ha llamado a tu vida con un propósito, entiendas eso. Tú no podrás escaparte de Dios, porque Dios te tiene en la vista, aunque tú no lo miras, aunque tú crees que te burlas de Él, tú nunca te vas a burlar de Él. Él te tiene en su vista, y si Él ha puesto tu unción en su vida, Él te va a reclamar esa unción y Él va a hacer todo lo posible para que tú reacciones a su llamado, en el nombre de Jesús. Pero si tú no conoces al Señor como su Salvador personal, no has sentido nunca esa unción, no tienes esa unción de Dios, yo te invito para que este día lo aceptes en tu corazón y le digas al Señor: Señor, yo quiero pertenecer, yo quiero hacer tu voluntad, quiero, Señor, tener esa unción en mi vida. Te prometo que yo te voy a servir, voy a ser fiel y nunca voy a violar el llamado que tú, Señor, me has hecho, en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios va a escuchar tu oración. Allí en donde estás, quiero orar por ti, quiero entregar tu vida a ti, quiero consagrarte toda tu vida para la gloria del Señor. Yo sé que Dios lo va a hacer ahí en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana oro, Señor, por todas aquellas personas que tú las has llamado, pero por alguna razón no han querido obedecerte, han violado, Señor, el pacto de Dios, han violado el llamamiento tuyo, la unción tuya, Señor. Te pido que los perdones y que tú los traigas a arrepentimiento y que ellos puedan servirte, Señor, una vez más, con todo su corazón se arrepientan, y que tú, Señor del cielo, los libres del castigo venidero, Padre celestial. Ruego también por aquellas personas que no te conocen, para que en estos momentos ellos abran su corazón, te acepten en su vida, pongas tu unción en él, tu perdón en sus vidas. Ellos sentirán la diferencia cuando tú pongas tu unción en ellos, Señor, como la sentí yo, como lo pasé en mi vida, Señor. Yo sé que cada persona puede tener esa experiencia. Señor, permite que los que escuchan este mensaje tengan esa experiencia, Señor, y se arrepientan y se sientan perdonados, y te pidan perdón y tú los perdones, y ellos sientan la limpieza por tu sangre preciosa en sus corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. Hasta la próxima. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al Internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana, y que la paz del Señor sea con ustedes.